perdón. Ahora sí, vamos a iniciar. Recuerden los puntos que estudiamos en esta sesión. Si tienen preguntas, con todo gusto, formúlenlas. Hablamos de las causas que originan el conflicto. Hablamos de distintos elementos como son la apatía, el descuido, la indiferencia, la falta de recursos, debo, no niego, pago, no tengo, el tema del desconocimiento, el ego, sentirnos más que los demás, la rivalidad, la ira, la ansiedad y la referencia con conflictos anteriores. Lo importante que hay que preguntarnos es cómo enfrentamos nosotros los conflictos. Esa es una pregunta fundamental que tenemos que trabajar. Y la actitud que tomamos nosotros frente al conflicto, pues define muchas cosas de cuál es nuestra posición frente al mismo. Podemos evitar y negar que tenemos un conflicto y entonces esto no va a llegar a ninguna solución, ¿eh? Negar que tenemos un problema no lo soluciona. Hay que enfrentarlo. Hay que poner la cara frente al conflicto. El acomodo tampoco lo soluciona, porque esto implica ser complaciente con los intereses de nuestra contraparte. ¿Y ello a qué nos va a llevar, mis queridos amigos? Pues a una situación referente a, pues, un tema de soberbia, un tema de, bueno, no aquí, aquí es todo lo contrario, un tema en la cual, pues, no defiendo mi derecho y eso implica que otro va a pasar por encima del mismo. Tenemos también, por supuesto, un tema de competencia. Es decir, esto nos conlleva a la dominación de una de las partes. ¿Qué significa la cuestión de competencia? Pues implica una confrontación, implica una cuestión en la cual existe un conflicto de intereses. ¿Ok? Y en este punto va a haber una estira y una afloja, y el que tenga más elementos es el que en su momento demostrará que hasta cierto punto le asiste la razón. También otra situación es el compromiso. ¿Cuál es la voluntad que tenemos las partes para solucionar el conflicto? ¿Cómo lo queremos solucionar? Tenemos realmente el compromiso de llegar a acuerdos y la colaboración, la resolución de controversias a través de la satisfacción de intereses. En este caso vamos a llegar que las partes vamos a tener un acuerdo y este acuerdo va a dirimir la controversia que se nos ha planteado. En el mundo del derecho tenemos varias formas de solucionar conflictos y lo mencionábamos en la clase. Hablamos, por ejemplo, de la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. En la autotutela vamos a encontrar que es una forma primitiva, que es una forma egoísta, que es una forma individualista de solucionar un conflicto. El uso de la fuerza para sobreponerme a la otra persona. Es decir, en este punto, me la haces, me la pagas. Un tema de venganza, un tema de ahora nosotros vamos a hacer justicia por mano propia. Me causaste un daño, ahora yo te voy a provocar un daño. Te voy a causar una afectación por la lesión, por el daño que me has provocado. Esta forma de solucionar conflictos se encuentra prohibida por el artículo 17 de nuestra Constitución, la cual dice que no podemos hacer justicia por mano propia y que para ello debemos acudir a los tribunales previamente establecidos a dirimir conflictos. ¿Ok? Tenemos también la figura de la autocomposición. Esta figura nos conlleva al uso de la razón, al diálogo, al acuerdo para solucionar la controversia. En su momento, destacamos que existen varios tipos de autocomposición. ¿Ok? Hablamos, por ejemplo, de la
autocomposición unilateral. Ok. Hablamos de la autocomposición bilateral. En la autocomposición unilateral, mencionamos la autocomposición que se da por la parte actora y por la parte demandada. De la parte actora tenemos el desistimiento, y aquí hablamos de varios elementos. Desistimiento de la demanda, desistimiento de la instancia, desistimiento de la acción. Lo que va a poner fin al conflicto es el desistimiento de la acción, porque como tal de la demanda o de la instancia no conlleva a una conclusión de la controversia, mientras que de la parte demandada vamos a tener el allanamiento o el tema de la confesión. Ok, no pone resistencia, acepta la pretensión de la parte actora. Y en el tema de la autocomposición bilateral, podemos mencionar el contrato, el convenio, los acuerdos reparatorios. Ok, el contrato es un acuerdo de voluntades que crea y transmite derechos y obligaciones. El convenio es un acuerdo de voluntades que modifica y extingue derechos y obligaciones. Y los acuerdos reparatorios son aquellos acuerdos que llegan la víctima con el imputado. Y estos se celebran ante la fiscalía, ok, o cuando ya se judicializó ante un juez de control. Ok, esta es la forma de solucionar conflictos. Y cuando hacemos mención a la heterocomposición, destacamos en esta vía la solución del conflicto a través de un tercero que tiene esta facultad que vamos a llamar jurisdicción conferida con el Estado para resolver controversias. En este punto, hablamos nosotros del triángulo procesal. En este triángulo procesal vamos a tener a una parte actora, tenemos a una parte demandada y tenemos al órgano jurisdiccional, ¿ok? Que tiene la potestad, que tiene la facultad de resolver este conflicto. La parte actora presenta su pretensión, ¿ok? La parte demandada opone resistencia a esa pretensión. Muy bien. Y lo que vamos a tener al final es que el órgano jurisdiccional resolverá a quien le asiste la razón. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Avanzamos en nuestra exposición y vamos a recordar otros aspectos muy importantes y les mencioné que algunas preguntas que tenemos que resolver son las de este hexágono procesal. ¿Qué tenemos que resolver? Bueno, tenemos que resolver el ámbito geográfico, donde ¿sale? El espacio, el lugar donde ocurrió el conflicto. Esto también va a ser un elemento para determinar la competencia del órgano jurisdiccional. ¿Ok? Tenemos también el para qué. ¿Cuál es la finalidad que nosotros perseguimos al iniciar una litis?
Ok, la finalidad es la reclamación de un derecho, el pago de una obligación, el cumplimiento de una obligación, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestro propósito que tenemos al iniciar la controversia? ¿Cuándo? En el ámbito temporal. Recuerden que les dije que hay dos elementos que hay que estudiar cuando hablemos del tiempo. Uno se llama la prescripción negativa. Entonces, cuando hablemos del tiempo, hay que resolver lo referente con prescripción negativa, que es la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Es decir, no hice valer este derecho dentro del plazo procesal que establecía la norma. Y tenemos la cuestión de la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Hemos iniciado la acción, mis queridos amigos, y aquí lo que vamos a tener es que durante la secuela procesal va a operar la inactividad y lo que nos va a llevar a la caducidad implicaría poner fin a esta controversia por inactividad dentro del proceso. ¿De acuerdo, estimados amigos? Ok. Otra de las preguntas que vamos a resolver es ¿a quién? ¿Quién? ¿Sale? La parte a quien vamos a demandar, la parte a la cual le vamos a exigir el cumplimiento de una obligación, la parte que le vamos a imputar la comisión de un delito. Ahí tenemos quién es nuestra contraparte. Ahora tenemos la naturaleza del proceso que nos va a ayudar a definir la materia. Ok, que es la especialización del órgano jurisdiccional para conocer de esta controversia. Y por supuesto, también tenemos que resolver otra pregunta muy importante que es el cómo, la forma en la cual vamos a seguir nosotros el proceso que nos conllevará a poner fin a esta litis. ¿Ok? Es decir, aquí tenemos una línea del tiempo. Muy bien. Esta línea procesal implica que vamos a realizar varias actuaciones procesales ante el órgano jurisdiccional. Y estas acciones procesales que nosotros vamos a conllevar tienen como propósito, tienen como finalidad que el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante dirima el conflicto al momento que está dictando su sentencia. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Avanzamos, mis queridos amigos, y vamos a recordar los puntos que hemos observado en una segunda unidad. Y resolvemos conceptos muy importantes de la teoría general del proceso. ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué resolvimos en esa sesión? Hablamos, por ejemplo, de la jurisdicción, que proviene del vocablo latino jus, que significa el derecho, dicere, que es la declaración, y la jurisdicto, que es la facultad de dictar, de pronunciar el derecho. Vamos a definirlo como esa potestad soberana que confiere el Estado para, con fuerza vinculante, dirimir una controversia. Sale pronunciarse sobre una causa que se está presentando. En base a estos elementos que estamos señalando, recuerden que el Estado va a ejercer distintas funciones. Vamos a tener dentro de estas funciones del Estado, ok, la función administrativa, ok, que se le va a conferir principalmente al poder ejecutivo. La función legislativa que se le va a dar
al poder legislativo para crear normas y tenemos la función jurisdiccional que se le va a conferir al poder judicial para que con fuerza vinculante el poder judicial dirima conflictos. Todos los jueces tienen jurisdicción. Lo que puede que no tenga su señoría es un tema que mencionamos como competencia. ¿Ok? La competencia es una atribución jurídica que se le confiere a ciertos y especiales órganos del Estado para dirimir con fuerza vinculante una controversia. Entonces, su señoría que tenemos acá tiene jurisdicción. Lo que puede que no tenga sobre este caso en particular es un tema de competencia. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, Lee, claro que sí. Ok. Sí. Deme un segundito, por favor, ¿eh? Ahí voy. Ok, perdón. Ahora sí. Bien, entonces todo juez tiene jurisdicción. ¿Sale? Esto es algo que va de la mano con la potestad que le confirió el Estado. Lo que puede que no tenga su señoría es competencia para conocer una controversia. Y dentro de la competencia vamos a hablar de la materia, vamos a hablar del grado, vamos a hablar de la cuantía, vamos a hablar, por supuesto, también del territorio. ¿Ok? Empecemos entonces con estos elementos que van a ayudar a definir la competencia. Vamos a destacar, por ejemplo, la competencia en un sentido amplio es esa facultad que se le confieren a ciertos y especiales órganos del Estado. La competencia en sentido estricto la vamos a dividir en competencia objetiva y subjetiva. La competencia objetiva vamos a tener criterios determinadores como son la materia, territorio, grado y cuantía. Cuando hacemos alusión a la materia, hablamos de la especialización del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, materia civil, materia mercantil, materia laboral, ¿ok? Materia penal, ¿sale? Y bueno, así podemos hablar de distintas materias que el órgano jurisdiccional conocerá y habla de su especialización. ¿De acuerdo? Cuando hacemos alusión al tema de el territorio, entonces vamos a hablar de un ámbito geográfico. Podemos hablar de jueces locales, de jueces federales y de esto también definiremos una competencia de conformidad con los circuitos judiciales en cual se va a dividir un estado o en su caso también el país, ¿vale? Para que el órgano jurisdiccional de un determinado circuito judicial conozca de una controversia. ¿Se entiende, compañeros? Es como, por ejemplo, vamos a poner este caso en particular. Ahí va. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos el mapa de nuestro territorio. Imaginemos que nos encontramos en el estado de Chihuahua, ¿ok? Y resulta que hay una controversia que se suscitó en Ciudad Juárez. Y nosotros queremos plantear la controversia en la ciudad de Chihuahua. Evidentemente, el órgano jurisdiccional que se encuentra en Chihuahua no será competente porque el circuito judicial le corresponde al circuito de Ciudad Juárez para conocer de ese conflicto. ¿Se va entendiendo?
Ok, y si fuera un conflicto federal en el estado de Chihuahua, también vamos a ver que el Poder Judicial de la Federación va a tener sede en cada una de las capitales de los estados y en ciudades importantes en la cual se conforma nuestro país. Y la competencia federal tendría que ser en razón de una competencia exclusiva de la federación, ok, que se encuentre involucrado un área administrada por la federación, ok, que se involucre con un servidor público, ¿sale? De la federación, y que también derive de una concesión federal, ¿ok? Muy bien. En este supuesto, la competencia le va a corresponder a los órganos jurisdiccionales de la federación. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, avanzamos. Otro criterio que nos ayuda a definir competencia, por supuesto, va a ser el tema del grado. Lo mencioné en su momento. Aquí tenemos en este ejemplo al órgano jurisdiccional de primer grado. ¿Sale? Conoce la litis de origen. Y tenemos al órgano jurisdiccional de segunda instancia, la sala, los magistrados. Esto implica que la resolución que dicte este órgano jurisdiccional de primera instancia, a través de un recurso, lo conocerá su superior jerárquico, que es la sala, que va a confirmar, a modificar y en su caso revocar la resolución que se ha dictado por el órgano jurisdiccional de primera instancia. ¿Vamos bien? Ok, avanzamos y también en su momento comentamos en relación al tema de la cuantía. Recuerden que la cuantía tiene que ver con el valor del negocio jurídico. Esto nos va a ayudar a definir aspectos que pudiese conllevar a la tramitación de un juicio ordinario, de un juicio oral, ok, de una controversia ante la justicia de paz, etcétera, etcétera, de conformidad con el valor del negocio jurídico. Muy bien. Y también, por supuesto, destacamos lo referente a criterios afinadores, como son la cuestión de la prevención y el turno. Recuerden, si nuestra demanda, si nuestra contestación no cumple con los requisitos que establece la norma de la materia, bueno, lo que va a conllevar es de que el órgano jurisdiccional nos va a prevenir y nos va a dar determinado plazo para que nosotros pues resolvamos esa petición. Si no lo resolvemos dentro del plazo que establece la norma, entonces nuestra demanda, nuestra contestación se desecha. Y si cumplimos con lo que el órgano jurisdiccional nos solicitó, entonces se admite a trámite nuestra demanda. Y por lo que respecta al turno, ¿sale? Esto va a implicar que nosotros presentamos nuestra demanda ante el órgano jurisdiccional. Y lo que va a ocurrir aquí, estimados amigos, es de que esta demanda pudiese llegar a cualquiera de los órganos jurisdiccionales, ¿sale? Que tienen competencia dentro del circuito judicial. Es decir, al final se podrá sortear
entre cualquiera de estos jueces que conforman este circuito judicial. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Y por lo que respecta a la competencia subjetiva, les mencionaba, los jueces tienen determinados impedimentos para conocer de una controversia. Esos impedimentos que puede tener su señoría en esta controversia son distintos. Vamos a señalar que son en relación a el interés jurídico. Ok. Si en este caso el juez tiene un interés jurídico sobre el asunto que se está planteando, por supuesto que que debe dejar de conocer esta litis. Ok. También tenemos en relación al parentesco. Ok, si es pariente consanguíneo, si es pariente con sangre por afinidad, pues no debe de conocer de esta controversia. También, por supuesto, si fue asesor de alguna de las partes antes de ser juez, entonces no puede conocer la controversia porque ya en su momento intervino en la misma. También mencionábamos el caso de amistad, el caso de una relación, de un noviazgo, o también, por supuesto, de un tema de enemistad. El órgano jurisdiccional debe de dejar de conocer esta controversia porque su imparcialidad pues ya se ve afectada. En este caso, el juez que conozca cualquiera de estos supuestos tendrá que excusarse, ¿ok? Tendrá que presentar su excusa. Y si no lo hace y nosotros sabemos de cualquiera de estos supuestos, entonces vamos a pedir que este juez deje de conocer de esta litis, planteándole una, en este caso, llamada recusación. ¿Se entiende, abogados? ¿Vamos bien? Ok. Otro criterio importante que valía la pena definir, y lo comentamos en clase, es el tema de el proceso y el procedimiento. Cuando hablamos del proceso, hablamos de ese conjunto de actos jurídicos que se van a llevar a cabo para la resolución de un conflicto. Y el procedimiento, esa serie de actuaciones o diligencias que se van a tramitar en el orden prescrito por la norma y tienen por finalidad resolver una litis, una controversia. Para que esto quede de forma más clara explicada, señalaremos lo siguiente. Todo esto toda esta suma de actos que tienen como finalidad la solución del conflicto es el proceso. Y el procedimiento es cada uno de estos pasos, cada paso que nosotros vamos a ir llevando para que en la parte final encontremos una solución a la controversia. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como procedimiento. Muy bien. Ok. Otro concepto que destacamos y ustedes como futuros abogados no pueden tener confusión es la cuestión del término y del plazo. ¿Qué es el plazo? El espacio de tiempo que se concede a las partes para realizar una actuación procesal. Y el tiempo es un acto procesal que implica que debe llevarse a cabo para que éste tenga eficacia y validez. En pocas palabras, lo podemos encontrar resumido en el siguiente esquema en donde nosotros vemos el plazo, el lapso de tiempo que confiere la norma para la realización de una actuación procesal
y que ésta tenga validez, mientras que el término es la última oportunidad procesal que tengo para que ese acto se lleve a cabo. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, la norma me da 9 días para dar contestación a la demanda, compañeros. 9 días. ¿Ok? Estos 9 días serían el plazo. Estando yo al día 9, prácticamente a las 11:50 de la noche, estoy en término. Es decir, si no lo presento antes de que concluya el día, ya mi derecho va a prescribir. Por eso es mi última oportunidad procesal. ¿Lo recuerdan, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Otro concepto que también trabajamos en clase y que vale la pena retomar es la cuestión de la acción procesal y la excepción procesal. ¿Qué es la acción procesal? Poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho para que acuda ante los órganos jurisdiccionales, exponga su pretensión y en todo caso señale que un derecho ha sido vulnerado. El actor va a presentarse ante el órgano jurisdiccional y entonces le va a presentar su pretensión. ¿Ok? Aquí va. Entonces aquí tenemos a la parte actora que se presenta ante el órgano jurisdiccional. Y por otra parte tenemos la excepción, medio de defensa de fondo y de forma por el cual el demandado opone resistencia a la demanda del actor y lo que busca es destruir, poner hasta cierto punto, dejarla sin efectos a la acción presentada por la parte actora. Aquí está. Entonces vemos aquí la demanda y por otra parte vemos aquí la contestación. La parte actora presenta su acción ante el órgano jurisdiccional. La parte demandada presenta sus excepciones procesales. ¿Entendemos esto? Bien. De todo esto que estamos argumentando, vamos a encontrar las partes que intervienen dentro del proceso. Hablamos, por ejemplo, en particular del actor, quien expone su acción ante el órgano jurisdiccional, y del demandado, quien presenta resistencia. En ambos casos van a acreditar una legitimación llamada ad causa. ¿Ok? Y tenemos a las partes que intervienen en el proceso, aunque como tal la resolución que se dicte no va a causar un impacto, ¿sale? A su patrimonio. Tenemos al Ministerio Público, a los abogados de las partes, peritos, policía de investigación y terceros. Ellos van a acreditar una legitimación, ¿ok? Llamada ad proceso. ¿Se entiende? Muy bien. Ok, hablamos de los terceros, que aunque no fueron parte del conflicto, hay que llamarlos porque tienen un derecho, porque tienen un interés en el conflicto que se está planteando. Muy bien. Otro elemento que vamos a mencionar dentro de las partes procesales, vamos a hacer mención de el tercerista. No fue llamado a juicio, pero la controversia le causa una afectación. Tenemos el excluyente de dominio, el excluyente de preferencia y el coadyuvante. Pongo un ejemplo de excluyente de dominio. Se va a llevar a cabo una litis entre A contra B.
Entonces la litis es de A contra B. Se lleva a cabo toda la controversia y el órgano jurisdiccional dicta su sentencia. Sentencia que favorece a los intereses de A. Estamos en esta fase de ejecución y cuando estamos llevando a cabo la diligencia de embargo, aparece C que dice que tiene un interés sobre ese bien porque se encuentra casada bajo el régimen de sociedad conyugal con B y por lo tanto se le debió convocar a juicio. ¿Se entiende? Esta es una tercería excluyente de dominio. La debimos haber convocado y lo que puede conllevar esta tercería es regresar al punto en la cual se debió haber convocado a juicio. ¿Ok? Tenemos una tercería excluyente de preferencia. ¿Qué implica esto? Que tenemos a varios acreedores y hay uno de ellos que tiene un mejor derecho. Tenemos el caso de A, que es el que vamos a llamar como el deudor. ¿Ok? Y tenemos el caso del banco uno, del banco 2 y del banco 3. La controversia que ha llevado a A fue por parte del banco 2 y 3. Y sin embargo, comparece el banco uno estableciendo que tiene un derecho de preferencia sobre ese crédito porque él se constituyó como acreedor hipotecario en primer lugar. Por lo tanto, tiene que ser convocado a juicio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Y tenemos el tercero coadyuvante. Por ejemplo, les voy a poner un caso en materia penal. En materia penal, tenemos que la fiscalía representa los intereses de la víctima. Ok, una vez que ha integrado una carpeta de investigación por la probable comisión de un hecho que la ley señala como delito, tenemos a la defensa que va a representar los intereses del imputado, a la cual se le ha formulado ante un juez de control que se está integrando una carpeta de investigación en su contra. Pero tenemos a su vez que la víctima puede tener su asesor jurídico y entonces podrá presentarse como coadyuvante a la carpeta de investigación que en su momento está presentando la fiscalía. ¿Se entiende? Ese es el tercero, coadyuvante. Ayuda con la propia causa de la fiscalía o en todo caso aclara los puntos que ésta no hubiese argumentado. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de la función de los órganos jurisdiccionales, es importante hablar de jueces, magistrados y ministros. Ok. Voy a hablar del fuero local. Ok. Jueces del fuero local y del fuero federal. A nivel local vamos a tener a los jueces, juzgados, que van a estar conformados por los jueces. ¿Ok? Y tenemos a su vez las salas que van a estar conformados por los magistrados. ¿De acuerdo? Ya a nivel federal, acuérdense que el superior jerárquico de los jueces son estos magistrados que van a confirmar, modificar o revocar la resolución que han dictado los primeros. ¿Ok? Muy bien. Y a nivel federal tenemos los juzgados
que están conformados por jueces de distrito. Ok, tenemos los tribunales colegiados, que vamos a dividir en dos. En tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación. Ambos se van a encontrar conformados por magistrados. Los de circuito son superiores del juez federal en como jueces de amparo. Y los de apelación son superiores jerárquicos de los jueces de distrito como jueces federales. ¿Ok? Tenemos también a los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya única especialidad va a ser en temas electorales. Y tenemos, por supuesto, al órgano jurisdiccional de mayor jerarquía, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va a estar conformado por ministros. ¿Ok? El órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en nuestro país. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Los órganos jurisdiccionales, cuales sea que mencionamos a continuación, van a tener su personal que va a coadyuvar, que va a intervenir, que va a auxiliar en la función que estos realizan. Tenemos secretario administrativo, secretarios proyectistas, secretarios de acuerdo, conciliador y actuario judicial. Cada uno tiene una distinta función dentro del juzgado, dentro del tribunal, dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Con ello llegamos a un punto de nuestra tercera unidad en donde empezamos a estudiar las distintas fases que conforman al proceso. ¿Ok? Dentro de estas fases que conforman al proceso, hablamos de 6 fases: la preliminar, la expositiva, la probatoria, la decisoria, la impugnativa y la ejecutiva. Cuando hacemos alusión a la fase preliminar, hablamos que es una fase antes de juicio. Cuando hablamos de la fase ejecutiva, hacemos alusión a que es una fase después de juicio. Muy bien. Y todo lo que se encuentra dentro de la fase expositiva, probatoria, decisoria y una impugnativa que tiene sus bemoles, vamos a tratar de que son fases dentro de juicio. ¿Ok? Bien. Dentro de la fase preliminar, recuerden que es de preparación, los medios preparatorios a proceso, medidas cautelares y los medios provocativos. Mencionábamos algunos casos de medios preparatorios a proceso. Por ejemplo, si yo voy a tramitar un divorcio, dentro de los medios preparatorios es que me exhiba su acta de matrimonio. ¿Ok? Que me exhiban el acta de nacimiento en el caso que haya hijos. ¿Ok? Que me exhiban sus capitulaciones matrimoniales. ¿Ok? Y también, por supuesto, los títulos de propiedad de los bienes muebles o inmuebles que posea. ¿Se va entendiendo?
Es muy importante tener toda esta documentación antes de iniciar con esta controversia. Y también, por supuesto, en el caso de divorcio, nos van a requerir un convenio que las partes posiblemente podemos llegar en relación de la disolución del vínculo que estamos a punto de tramitar. ¿De acuerdo? Muy bien. Recordemos las medidas cautelares que tienen como propósito asegurar que las partes van a comparecer dentro de este proceso, que no lo van a entorpecer, que no se van a sustraer de la acción de la justicia. Y también, por supuesto, tenemos los medios provocativos que va a conllevar al inicio de la ley. Ok, la fase expositiva con la cual iniciamos la controversia, tenemos la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional. Una vez que nosotros hemos presentado esta demanda, el órgano jurisdiccional va a calificar si la admite, ok, si previene o si en su caso la desecha. ¿De acuerdo? En el caso de admitirla, va a asignar a un actuario judicial para que este actuario judicial realice el emplazamiento a la parte demandada. Con el emplazamiento, la parte demandada dará contestación a la demanda. La parte demandada puede tener pretensión contra la parte actora presentando la reconvención. En el caso de que esto ocurra y la parte demandada reconvenga a la parte actora, lo que va a ocurrir a continuación es que se va a notificar a la parte actora para que ésta dé contestación a la reconvención. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Avanzamos y recuerden lo que les mencioné sobre la teoría del caso. Es muy importante que las partes pues acreditemos la pretensión o en su caso las excepciones que vamos a presentar. La teoría del caso va a contener los siguientes elementos. Aquí vamos. Teoría del caso. Elementos fácticos, ok, ahí va. Elementos fácticos, elementos normativos, ok, y elementos probatorios. Dentro de los elementos fácticos, vamos a encontrar circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que tienen relación con la litis. Dentro de los elementos normativos, vamos a hacer alusión a normas sustantivas que van a contener los derechos y las obligaciones de las partes y normas adjetivas que hacen alusión al procedimiento. ¿Ok? Y tenemos los elementos probatorios con la cual nosotros vamos a justificar la litis que estamos planteando. Tenemos pruebas documentales, tenemos pruebas periciales, tenemos pruebas confesionales, tenemos pruebas instrumentales, etcétera, etcétera. ¿Sale? Distintos medios que tenemos para demostrar, pues de alguna manera, la pretensión o en su caso las excepciones que nosotros estamos planteando. ¿Se entiende, estimados abogados? Sí, muy bien. Ok.
Avanzando sobre este tema, recordemos también que nosotros vamos a ofrecer este medio de prueba ante el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional va a determinar si admite o en su caso desecha ese medio de prueba. En el caso de admitir, se va a preparar la prueba para su respectivo desahogo. Con el desahogo se le va a dar valoración probatoria a ese medio que se ha desahogado y que va a servir al órgano jurisdiccional para dictar una sentencia que pone fin a la presente litis. En la etapa decisoria, el órgano jurisdiccional resolverá el fondo de la litis, dictando una sentencia. La sentencia que resuelve el fondo se llama definitiva. La que resuelve un incidente se llama interlocutoria. No resuelve la controversia, resuelve un incidente que se ha presentado por las partes. Y recordemos, las resoluciones que dicte el órgano jurisdiccional podrán ser materias de un medio ordinario de impugnación, la apelación sobre resoluciones de fondo, la queja sobre resoluciones de trámite o también resoluciones de fondo sobre el cual no proceda el recurso de apelación y la revisión, resoluciones de trámite que va a resolver el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución que nosotros estamos impugnando. ¿Ok? Y una vez que nosotros tengamos una sentencia que de definitiva pasa a ser una sentencia firme, pues tenemos la ejecución. ¿Ok? Es decir, en este punto vamos a verificar el cumplimiento de esta sentencia. ¿De acuerdo, estimados amigos? Sí. Muy bien. Recordemos algunos elementos que nosotros hemos revisado cuando hicimos alusión al tema de la demanda que estamos planteando. Los elementos que va a contener dentro del proemio son el tribunal ante el cual promovemos, nombre del actor y el domicilio para que sea llamado a oír notificaciones, el nombre del demandado y su domicilio, que es lo que nosotros reclamamos, así como los intereses que hubiese generado, el valor de lo demandado y la vía procesal que estamos iniciando, los hechos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, los fundamentos de derecho y los puntos petitorios, lo que al final de cuentas nosotros le vamos a pedir al órgano jurisdiccional. Vamos a ver un ejemplo que en su momento estudiamos en clase de la demanda. Si se fijan, tenemos la vía procesal que estamos iniciando. El rubro, el actor, ok, y el demandado. El juez competente para conocer de esta controversia. La parte que está demandando, el domicilio para oír y recibir notificaciones, a quien está llevando a juicio y la acción que está iniciando en su contra. ¿De acuerdo? Bien. Avanzamos y recordemos lo que mencionamos con antelación, las prestaciones que nosotros le estamos reclamando de la parte demandada. En este caso se plantea el pago de 280,000 pesos y los intereses que se fijaron al 4% anual más gastos y costas judiciales. Capítulo de hechos.
circunstancias de tiempo, modo y lugar que tienen relación con la litis que estamos planteando. Después tenemos aquí, estimados amigos, un capítulo de pruebas. Las pruebas que nosotros vamos a presentar, que en este caso pueden ser la documental privada, la documental pública, la confesional, la instrumental de actuaciones, etcétera, etcétera. Avanzamos y tenemos los fundamentos de derecho con la cual nosotros soportamos la acción que estamos iniciando y lo que nosotros le pedimos al órgano jurisdiccional en estos puntos petitorios. De todo lo anteriormente actuado, le decimos a su señoría, protesto lo necesario, que es una fórmula, es una forma de señalarle al juez que estamos litigando de buena fe y que de alguna manera lo que buscamos es esa verdad legal ante la cual estamos compareciendo ante su juzgado. Muy bien. ¿Qué documentos nosotros vamos a acompañar con nuestro escrito de demanda? Bien, vamos a los que fundan mi pretensión. Por ejemplo, ¿qué documento fundará mi pretensión si resulta que yo demandé a Hilda y, bueno, que yo le realicé un préstamo a Hilda e Hilda para cumplir con la obligación firmó un pagaré por 50,000 pesos? El documento que funda mi acción es como tal ese pagaré. ¿Se entiende? Lo voy a agregar a la demanda. Si yo digo que celebré un contrato con Genaro de arrendamiento en la cual se estipuló el pago de 20,000 pesos mensuales, ¿y cuál va a ser el documento base de la acción? El contrato de arrendamiento, ¿verdad? Que es con la cual voy a fundar mi pretensión. También vamos a agregar los que prueben los hechos afirmados en la demanda. Aquí podemos agregar pues elementos de pruebas documentales, ok, pruebas testimoniales o inclusive el desahogo de alguna prueba pericial. Si yo señalo que mi representante es el abogado José Miguel Aguilar, pues como acredita su personalidad, agregamos carta poder, exhibe su cédula profesional electrónica que va a registrar previamente ante el juzgado y hay que exhibir copias, ¿sale? De la demanda y demás para realizar el emplazamiento a todas las partes que nosotros estemos emplazando a juicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Un elemento importante que por supuesto tenemos que debatir es la cuestión de la demanda. ¿Cuáles son los efectos de su presentación? Interrumpe la prescripción. Les dije que existe un plazo legal para realizar determinada actuación procesal. Si yo presento mi demanda dentro de este plazo legal, en este momento que la he presentado, interrumpo la prescripción. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Dos, decimos que también señala el principio de la fase expositiva. Y aquí va a servir para determinar el valor de las prestaciones. Su señoría va a calificar si la demanda cumple con todos los requisitos que establece la norma. Y en ese supuesto, pues admitirá si no cumple con los requisitos o ya que ya prescribió la acción de la parte actora o en todo caso no es competente ese juez para conocer de esa litis, se va a desechar o en su caso prevenir y me va a dar determinado lapso de tiempo para que yo aclare mi demanda. ¿De acuerdo?
En el caso de admitir a trámite la demanda, se va a turnar a un actuario judicial para que realice el emplazamiento. Ok, se le va a hacer de conocimiento al demandado que tiene una pretensión en su contra y se le concede un plazo para que éste dé contestación a la demanda. Los efectos de ese emplazamiento es la competencia del juez que lo realiza. Una vez que es emplazado el demandado, lo sujeta a dar contestación de la demanda o en todo caso allanarse. Si considera el demandado que ese emplazamiento no cumple con requisitos que establece la norma procesal, puede presentar interpelación judicial. Tenemos el caso del incidente de nulidad de la apelación y por supuesto del juicio de amparo. ¿A qué nos conllevará el incidente de nulidad? Imaginen ustedes esta acción de una controversia entre A contra B. Se emplaza a B en un domicilio que no es el suyo, por la cual B nunca se entera que existe un procedimiento en su contra. Cuando estemos en esta fase del embargo, resulta que B se entera de este proceso y entonces no está conforme con esta actuación judicial, por lo tanto presenta el incidente de nulidad que de resultar procedente se va a dejar sin efectos todo lo actuado y vamos a regresar a este punto donde B debió haber sido llamado a juicio. ¿Sale? Claro que también en este caso B puede presentar ese incidente de nulidad o inclusive presentar amparo indirecto contra este acto de autoridad que lo deja en estado de indefensión. Hasta aquí vamos bien, mis queridos amigos. ¿Se va entendiendo lo que estamos señalando para ustedes? ¿Sí? ¿Seguros? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Ahí va. Muy bien, estimados amigos. Después de todo esto, por supuesto que es importante señalar qué actitud toma el demandado frente a este emplazamiento. Si da contestación o en todo caso se allana a la pretensión de la parte actora, es decir, no pone resistencia o realiza una confesión de forma total o parcial sobre los hechos que expone la parte actora, reconoce el incumplimiento de la Está bien obligación, fácil. cuidado, dice, denuncia litigio a un tercero, es decir, ¿y yo por qué? Es decir, de este contrato que tú celebraste entre A contra B, ok, yo soy simplemente un fiador que en caso de que éste no cumpla, pues me lleves a juicio. ¿Por qué me llamas a mí a juicio sin antes haber agotado la controversia contra B? ¿Se entiende? Entonces lo que pides es que primero llamen a B y ya después si este no cumple, pues bueno, ya cumplirás con el contrato de fianza que en su momento se suscribió. ¿De acuerdo, compañeros? También, por supuesto, tenemos el caso de que niegue los hechos, ¿ok? La oposición de excepciones procesales, como son la incompetencia, la falta de personalidad, litispendencia, cosa juzgada, conexidad o improcedencia de la vía. La incompetencia. Dice el demandado que el juez que conoce de esta causa no debe de conocerla porque tiene un interés en el negocio que se está planteando, porque de alguna manera tiene un parentesco con la parte actora o porque de alguna manera tiene una relación de amistad con esta.
Por eso la parte demandada dice, este juez no debe de conocer esa litis. Presenta su incidente de incompetencia. ¿De acuerdo? Incidente de falta de personalidad. En este supuesto vamos a tener que la parte demandada al dar contestación dice que la abogada de la parte actora no tiene capacidad legal para comparecer a juicio porque no ha presentado el poder notarial, ¿ok? Que verifique que es apoderada legal de la parte actora y que su poder se encuentre inscrito en el registro público de comercio. Al no haber demostrado esto, la parte demandada dice que la parte actora no tiene personalidad para comparecer a juicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Tenemos también el incidente de litispendencia. ¿Qué significa esto, compañeros? Bueno, significa que estas partes que están compareciendo en esta causa que aquí estamos planteando, resulta que ya han presentado con antelación esta misma controversia ante otro juez. Esta acción la iniciaron en el 2024 y dejó de actuar la parte actora, por la cual se le hizo fácil para este 2025 volver a iniciar la litis. Y la parte demandada le dice a su señoría, esta acción ya se encuentra radicada en el expediente número tal del año 2024, por lo cual le pido a usted que deje sin efectos la acción que ha iniciado la parte actora para este 2025. ¿Se comprende, compañeros? Ok. Cosa juzgada. En este supuesto, vamos a hacer una mención como la que hicimos con antelación. ¿Qué significa esto? Es decir, como la resolución se dictó con antelación en el 2024. Ya tenemos como tal una sentencia que quedó firme. Como no le favoreció a la parte actora, decide iniciar otra vez una controversia sobre esa misma prestación en el 2025, por lo que la parte actora le dice su señoría, ni conozca de esa controversia. ¿Por qué? Porque la misma ya se resolvió por el juez de la causa en el expediente número 500 del año 2024 y esa sentencia ha quedado firme. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Sí? Muy bien. Conexidad de la causa. A veces puede ocurrir, mis queridos amigos, que sean distintas prestaciones. Por ejemplo, en este caso, la parte actora tiene varios pagarés que ha suscrito contra la parte demandada. Tenemos un pagaré por 500,000 pesos, tenemos otro pagaré por 100,000 pesos, tenemos otro pagaré por 150,000 pesos. Y entonces lo que puede pedir la parte demandada es que él ya tiene 3 litis abiertas por esas causas y lo que le va a pedir en este caso que estas 2 litis se dejen de conocer y que se tramite la litis con el juez que conoció de la primera causa para evitar sentencias que pudiesen resultar contradictorias. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Y tenemos, por supuesto, la cuestión de la improcedencia de la vía. La vía que está iniciando la parte actora no es la conducente, por lo cual le pido a usted, su señoría, deje sin efectos esa demanda. Y también, por supuesto, tenemos las excepciones sustanciales que pondrían fin al procedimiento. Por ejemplo, un hecho extintivo que demuestre la parte demandada que ya cumplió con la obligación.
un hecho impeditivo que le impida al órgano jurisdiccional conocer de la controversia y hechos modificativos. ¿De acuerdo? Y tenemos la figura de la reconvención, la contrademanda, la pretensión que tiene la parte demandada contra la parte actora. Más o menos un ejemplo de un escrito de contestación de la demanda lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos el rubro, la parte actora, la parte demandada, tenemos la vía procesal, que es un juicio ejecutivo mercantil, número de expediente, el órgano jurisdiccional que conoce de esta controversia, el nombre de la parte demandada, el domicilio para oír y recibir notificaciones, a quién está designando como su apoderado legal y empieza a dar contestación a la demanda que presenta la parte actora. Empezamos con el capítulo de hechos, ¿ok? Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Tenemos, por supuesto, también el capítulo de excepciones y defensas que podrá presentar algunas de las excepciones que hemos señalado con antelación. ¿De acuerdo? Tenemos, por supuesto, un capítulo de pruebas, ¿vale? En la cual soportará la teoría del caso de la parte demandada, pruebas confesionales, documentales, testimoniales, presuncionales, instrumentales, etcétera, etcétera. Tenemos entonces todas estas pruebas que con la cual pretende demostrar que la acción iniciada por el actor no tiene derecho, no tiene fundamentos. Y tenemos también los puntos petitorios, lo que vamos a pedirle al órgano jurisdiccional, la protesta también del litigio de buena fe. Aquí vemos el elemento de la contestación. ¿De acuerdo, compañeros? Muy bien. Avanzamos rápidamente y vemos la fase probatoria. En relación a este elemento, vamos a ver que tenemos el ofrecimiento de la prueba, la admisión o rechazo por parte del órgano jurisdiccional en el caso de que se admita, la preparación y por supuesto su respectivo desahogo. Recordemos lo que mencionamos la sesión anterior y platicamos en general que hay en este caso estos niveles o esta evolución de la prueba. ¿Ok? Ok. Destacamos, por ejemplo, en primer lugar, lo referente con la evidencia. Esta evidencia todavía no he determinado yo si es relevante para la litis y entonces todavía estoy en una fase preliminar. Si esa evidencia yo la incluyo en mi demanda, en mi contestación, entonces hablamos de un dato de prueba. Sin embargo, todavía no ha sido presentada para su admisión ante el órgano jurisdiccional. Cuando se presenta ante el órgano jurisdiccional y el órgano jurisdiccional califica si admite o desecha la prueba, hablamos como tal de un medio de prueba que es el que va a ser objeto de desahogo. Y como tal, la prueba es cuando ha sido desahogada y el órgano jurisdiccional va a dar una valoración a la prueba que fue objeto de desahogo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Existen distintos medios de prueba que se pueden presentar ante el órgano jurisdiccional. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la prueba confesional. Estas van a estar sujetas a las partes, al actor y a la parte demandada. Se presenta un pliego de posiciones, ese pliego de posiciones, ok,
va a ser calificada por el órgano jurisdiccional y va a determinar si ha lugar o no a las preguntas que se formulan en ese pliego de posiciones. ¿De acuerdo? Tenemos la prueba documental que vamos a dividir en documental pública, ok, y documental privada. La documental pública va a obrar en documentos administrativos que tengan las partes, documentos jurisdiccionales y también por supuesto tenemos el caso de documentos de naturaleza. Por ejemplo, rápidamente tenemos también los registrales. Ok, tenemos también los dictámenes periciales. En este caso tenemos, vamos a recordar, en relación de las pruebas periciales, recordemos que en su momento les platicaba de lo siguiente. Aquí vamos. Pruebas periciales. Tenemos peritos doctos, ok, que requieren un título profesional, ok, ok. Tienen que tener un dominio sobre una ciencia y también, por supuesto, certificación, ok. Y tenemos peritos legos, que lo que ellos van a tener es una experiencia técnica. Ok. Tenemos el perito que presenta la parte actora, que presenta la parte demandada, y en caso de que exista un empate, tenemos un tercero en discordia que va a presentar el órgano jurisdiccional. Y con su dictamen se va a lograr el desempate. ¿De acuerdo, compañeros? Sí. Bien. Tenemos la inspección judicial que dentro del recinto judicial la va a realizar directamente el juez. Fuera del recinto judicial será el actuario y las pruebas testimoniales de personas que le constan los hechos que le están atribuyendo. Tenemos los testigos directos, los testigos indirectos, los testigos contradictorios, los testigos contestes y el testigo hostil. ¿Ok? El testigo directo le constan los hechos que se están presentando en esta causa. El indirecto, alguien le platicó, de oídas se escuchó, alguien le comentó. El contradictorio, pues en lugar de que nos favorezca, pues nos contradice, refuta nuestra teoría del caso. El conteste sirve para la pretensión que yo pretendo demostrar ante el órgano jurisdiccional. Y el testigo hostil, pues es el que no cumple con las reglas, es el que de alguna manera quiere tener el control, es el que de alguna manera presenta oposición. ¿De acuerdo? Muy bien. Y rápidamente llegamos a la última unidad y en esta última unidad hablamos, por ejemplo, nosotros de la fase decisoria, en donde el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante resolverá el conflicto que se está planteando. Hay varias clases de resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales. Los decretos, que son resoluciones de mero trámite, en este caso en la resolución de promociones que las partes han presentado, los autos provisionales, como por ejemplo una suspensión provisional, no tienen un carácter definitivo, como en este caso el auto definitivo, que en este caso es un ejemplo, un auto de admisión de demanda, autos preparatorios
que tienen por objeto la realización de una etapa procesal y tenemos, por supuesto, la sentencia interlocutoria que no resuelve el fondo, sino resuelve un incidente, resuelve una excepción presentada por las partes y las sentencias definitivas que resuelven el fondo, pero admiten recurso, como puede ser el recurso de apelación o en su caso la presentación del amparo directo contra la sentencia que tenga un carácter definitivo. ¿De acuerdo? Las formas de terminación del proceso. Tenemos, por supuesto, la normal, que implicaría el dictado de una sentencia, y la anormal la tenemos con el allanamiento, la parte demandada no opone resistencia a la pretensión de la parte actora. El desistimiento, que implica que la parte actora decide ya no continuar con la litis, la transacción, que sería un acuerdo que celebran entre el actor y demandado. ¿Ok? La caducidad de la instancia implica la inactividad procesal, lo que conllevaría a que la causa se archive o la muerte de alguna de las partes cuando se está tramitando un procedimiento de naturaleza personalísima, como es el caso del divorcio. ¿Ok? Bien, avanzamos y estudiamos varias clases de sentencia. En relación a estas sentencias, hablamos de por su finalidad, sentencias meramente declarativas. Por ejemplo, la controversia sobre un juicio de arrendamiento que lleva A contra B. ¿Ok? A es el arrendador y es el titular de un bien inmueble. En este caso, B no ha cumplido con su obligación, por lo que A inicia una acción reivindicatoria contra B. La resolución que dicta el juez es lanzar a B y en todo caso que A recupere la posesión desde el bien inmueble que ha acreditado titularidad registral. Por lo tanto, no está declarando ningún nuevo derecho. Está señalando un derecho que ya existía con antelación. Por eso señalamos que es una sentencia meramente declarativa. ¿Se entendió? ¿Sí? Sentencia cuyo objeto es constituir un derecho. Sentencia constitutiva. El juicio que vamos a plantear es de A, que tiene sobre el bien inmueble un carácter de poseedor. ¿Ok? En esta acción, A demuestra una posesión sobre este bien inmueble por más de 5 años, una posesión pacífica, una posesión pública, una posesión a título de propietario. Por lo que cuando el juez emita su resolución, lo que va a declarar que ha de ser poseedor, en este momento se va a declarar como propietario, constituyendo entonces la declaración de un nuevo derecho. ¿Vale? Entonces, esta es una sentencia constitutiva. ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ok, segurísimos. ¿Sí? Bueno, bien. Tenemos, por ejemplo, las sentencias de condena, lo que va a llevar a una sanción económica, a una sanción de privación de la libertad, a un tema de reparación del daño. ¿Ok? Sentencias por su resultado.
Estimatorias son aquellas que favorecen a los intereses de la parte actora. Desestimatorias son aquellas que favorecen a los intereses de la parte demandada. ¿De acuerdo? Por su función en el proceso, tenemos las interlocutorias. Resuelven una excepción procesal, resuelven un incidente. Y las definitivas, que son las que van a resolver el fondo de la litis. Sin embargo, todavía admiten recursos ordinarios como es la apelación o un extraordinario como es el amparo directo. Aquí tenemos la otra. Por su impugnabilidad, ya hablamos de las definitivas y las firmes ya no admiten ningún otro recurso. Lo que nos queda sobre ellas es su cumplimiento. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Sí? Ok. Y tenemos, por supuesto, los requisitos de la sentencia. Los requisitos externos o formales. Los datos de identificación de las sentencias es el preámbulo. Los antecedentes de todo lo actuado en el juicio lo conocemos como los resultandos. Los fundamentos jurídicos y la valoración de la prueba que tomó en consideración el órgano jurisdiccional para emitir su sentencia es lo que conocemos como considerandos y los puntos resolutivos a la resolución que ha llegado el órgano jurisdiccional. Recordemos, estimados amigos, los requisitos internos o sustanciales. La congruencia implica, compañeros, que su señoría, al momento de estar resolviendo esta litis, es importante considerar que tomó en consideración la demanda presentada por la parte actora. Ok. La contestación presentada por la parte demandada. Ok. La reconvención. ¿Sale? Las excepciones presentadas por la parte demandada. La contestación a la reconvención presentado por la parte actora. Ok, las pruebas que fueron desahogadas tanto de la parte actora como de la parte demandada, los alegatos formulados y de todo esto, el órgano jurisdiccional dictará su sentencia. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? La neta, no. ¿No le entendió? Yo no. Tú te ¿Qué, callas y escucho. qué no le entendió, mi estimado? Hola. Ay, bueno, no sé. Ahora sí. Bueno, ¿cuál es? Bueno, es que no tengo su nombre. Me dice iPhone 7717-471. Más o sí lo escucho, mi estimado. ¿No? ¿Algún punto, compañeros? Es decir, cuando hablamos de la congruencia y exhaustividad, compañeros, es todo. O sea, todo esto es lo que en su momento ocurrió dentro del juicio. Todo esto ocurrió y todo esto va a ser valorado por el órgano jurisdiccional. Va a estudiar cada uno de estos elementos y al final de cuentas, en una sola resolución, pues se va a pronunciar. Es decir, es un estudio de fondo de todo lo que se está planteando.
¿Se entiende, compañeros? Sí. ¿Sí? Ok. Yo sé que es complicado, compañeros, pero sí necesitamos ponerle bastante empeño para que esto vaya quedando claro. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la exhaustividad, implica, no puede dejar de analizar ningún punto, ¿eh? Porque, ¿qué harían ustedes si ustedes vieran que el órgano jurisdiccional, si ustedes son los demandados, no tomó en cuenta los argumentos que ustedes presentaron en su contestación? ¿Se quedarían con los brazos cruzados? Pues no, a ver, su señoría, lo que yo le presenté en la contestación, pues usted ni siquiera hizo ningún pronunciamiento, como si ni le importara lo que ocurrió en esa contestación, ¿sale? Es decir, el órgano jurisdiccional tendría que señalar qué valoró sobre esa contestación, ¿verdad? ¿Se entiende? Las pruebas que en su momento se admitieron y fueron desahogadas. ¿Qué harían ustedes si alguna de las pruebas que fueron desahogadas, pues resulta que el juez ni le dio importancia, ni las tomó en consideración para emitir su sentencia? ¿Qué harían? ¿Quedarse con los brazos cruzados? Pues decirle, a ver, su señoría, esta prueba fue desahogada. Usted mismo la admitió para juicio y resulta que ni siquiera la tomó en consideración para emitir su sentencia. ¿Se entiende? Es decir, sobre esos detalles que no cumpla el órgano jurisdiccional, por supuesto que ustedes van a presentar sus recursos. ¿Se entiende? La motivación son los fundamentos de derecho, son los fundamentos que toma en consideración el órgano jurisdiccional para resolver la controversia. Los elementos que tiene la sentencia son los siguientes. El rubro nos ayuda a identificar el expediente, el juicio y la resolución que está emitiendo, que es una sentencia definitiva. La ciudad y la fecha en la cual se está emitiendo la resolución, el abogado, el juez que dicta la sentencia, ¿sale? La jurisdicción que tiene, la resolución que está emitiendo y tenemos los resultandos, que recuerden que son todos los antecedentes de la causa que se está presentando. Tiene que ser muy preciso con todo lo que ocurrió durante el desarrollo del juicio, los considerandos, las motivaciones del juez, la valoración que tomó en cuenta su señoría para emitir su sentencia. Estos son puntos cruciales cuando les hablé de la exhaustividad y la motivación. Pongan mucha atención a lo que aquí resolvió su señoría, porque es lo que ustedes en un momento determinado podrán impugnar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tenemos, por supuesto, los puntos resolutivos, que son a las conclusiones a las que ha llegado su señoría y, por supuesto, el veredicto que ha dictado en esta sentencia, el juez que resolvió la misma y el secretario de acuerdos que compareció con su señoría a emitir esta resolución. Después de esta fase decisoria, llegamos a una etapa final con la fase de impugnación y ejecución procesal. Los medios de impugnación que nosotros conocemos son los ordinarios, como son el recurso de apelación, ¿ok? El recurso de queja, el recurso de revisión. Tenemos especiales como es el recurso de reclamación o el recurso de revocación. Tenemos los excepcionales como es el caso del amparo directo, por mencionar alguno, o también el juicio de nulidad, nulidad
es nulidad de juicio concluido, perdón. Nulidad de juicio concluido. Ok. Y tenemos por la identidad o diversidad del órgano que resuelve. Verticales o devolutivos y horizontales o no devolutivos. Déjenme explico con esto. Ok. Aquí vamos. Bien. Muy bien. Ahí va. Atendamos esto, compañeros. Cuando hablamos de un juicio horizontal, es de que el mismo órgano jurisdiccional que emitió la resolución nosotros vamos a impugnar, este reasume jurisdicción y se vuelva a pronunciar sobre esa resolución que nosotros estamos combatiendo, confirmando, modificando o en su caso revocando la misma. ¿Se entiende? Ok, esto es el caso, por ejemplo, del recurso de revisión. Y el medio de impugnación vertical es que presentamos ante este mismo órgano jurisdiccional y este lo va a subir con su superior jerárquico, como en el caso de la apelación sobre resoluciones de fondo, ¿ok? O como en el caso de la sentencia sobre resoluciones de mero trámite. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ay, perdón. Otra vez, reitero. La apelación, que son sobre resoluciones de fondo, ok, y la queja, que son sobre resoluciones de mero trámite. Ambos van a ser conocidos por el superior jerárquico del juez, que es la sala, que va a confirmar, que va a modificar o en su caso va a revocar la resolución que se está impugnando. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Los poderes del tribunal conllevarían a anular la resolución, la sentencia dictado por el órgano de primera instancia, la de sustituir esa sentencia y también, por supuesto, en un tema de supervisión de la resolución que emite su inferior jerárquico. ¿De acuerdo? Bien, casi concluyendo con esta materia, con esta actividad de retroalimentación, recordemos que existen varios medios de impugnación. Tenemos, por ejemplo, recursos, principalmente hicimos alusión a tres. Ok, recordemos. Dentro de los recursos ordinarios tenemos, aquí vamos, recursos ordinarios. Tenemos el recurso. Cuidado, ayúdenme a no rayar la pantalla, por favor. ¿Ok? Recursos de queja, recurso de apelación y recurso de revisión. ¿Ok? Ya mencionábamos el de queja, resoluciones de mero trámite o de fondo sobre el cual no proceda la apelación. Recurso de apelación sobre resoluciones de fondo. Ambos se van a presentar ante el juez que emitió la resolución y éste los va a subir a la sala. La sala confirma, modifica o revoca la resolución que se está impugnando. La revisión, esta va a interponerla
ante el mismo juez que emitió la resolución y éste se va a pronunciar sobre esa resolución. ¿Ok? Muy bien. Tenemos los procesos impugnativos de nulidad de cosa juzgada que les mencioné en la sesión que tuvimos el sábado. Esta nulidad de cosa juzgada se va a presentar por lo siguiente. Nulidad de cosa juzgada. Se presenta por corrupción de los funcionarios judiciales. Ok. Porque la resolución se dictó en base a pruebas que son ilegales o hubo una falsificación de pruebas. Ok. Tenemos también en su caso la cuestión de pruebas supervinientes que en su momento no se conocían o también cuando se dejó en estado de indefensión alguna de las partes. ¿Ok? Tenemos también la cuestión de los incidentes impugnativos como la nulidad de actuaciones, lo que platicamos con antelación. En este juicio de A contra B, has emplazado a B en un domicilio que no es el suyo, por la cual no tuvo la oportunidad de conocer de esta controversia y se está enterando en esta fase en la cual se está realizando el embargo precautorio. Lo que va a pedir en este incidente B es que se deje sin efectos la actuación de la autoridad cuando realizó el emplazamiento. ¿De acuerdo? Hablamos, por ejemplo, de la cuestión de la recusación, que sería que el juez que conoce de la causa no debe de pronunciarse porque tiene un impedimento. ¿Ok? La reclamación contra providencias precautorias en su momento lo mencionaba. En este juicio de A contra B, se lleva a cabo el embargo. Sin embargo, muchos de los bienes que fueron embargados no son de B, sino son de C, por lo cual C solicita que esos bienes no sean considerados en el embargo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Seguimos y tenemos, por supuesto, la nulidad de confesión. Resulta que en esta controversia de A contra B, B fue engañado para confesar diciendo que eso le beneficiaría y B logra demostrar que fue inducido al error para esa confesión, por lo cual pretende que esta confesión quede sin ningún efecto. Muy bien. Y por ejemplo, la oposición de juicios concursales. Ya mencionamos el caso de que A tenga una controversia con varios acreedores. Acreedor 1, ok, acreedor 2 y acreedor 3. Quien inicia la litis es el acreedor 3. Sin embargo, acreedor 1 y acreedor 2 tienen un mejor derecho. ¿De acuerdo? Bien. Y destacábamos también, por supuesto, los falsos medios de impugnación, como son la revisión de oficio, que el propio órgano jurisdiccional revisa
que sus actuaciones sean dictadas conforme a derecho y cumplan con los requisitos que establecen las normas procesales y una aclaración de sentencia. No pedimos que dicte una nueva, sino que nos explique los motivos que llevó al órgano jurisdiccional a emitir la misma. ¿De acuerdo, compañeros? Y bueno, concluyendo con nuestra exposición, llegamos, por supuesto, a la fase de ejecución. Ya tenemos una sentencia firme, ¿ok? Entonces nosotros vamos a solicitar al órgano jurisdiccional que la emitió se cumpla con esta sentencia o también un procedimiento de juicio ejecutivo. La sentencia definitiva tiene que tener el carácter de firme. Debemos haber agotado todos los recursos que provee la norma de la materia, así como el amparo, antes de que tengamos esa declaración de firme. Las sentencias interlocutorias se van a cumplir en esa misma determinación. Los convenios y acuerdos que lleguemos ante el órgano jurisdiccional tienen los efectos de cosa juzgada. Los laudos dictados por tribunales de arbitraje tienen ese efecto y se puede pedir su cumplimiento a través de un juicio ejecutivo. ¿Ok? Una vez que nosotros tengamos una sentencia firme, vamos a hacer cumplir la misma ante el órgano jurisdiccional. Dentro de estas modalidades, vamos a ver que se da la de dar o entregar o la de hacer. Dar o entregar una suma de dinero. Se condena a Mirtala Torres a pagar la cantidad de 500,000 pesos. Ok, la de entrega de un bien mueble o inmueble. Se condena a Genaro Cáñez, salga del domicilio y entregue la propiedad del bien inmueble a Rodolfo Manuel Barajas. Ok, la entrega de una persona se condena en esta controversia de divorcio a que mi estimada Hilda Nolasco entregue la guardia y custodia del menor a favor de José Miguel Aguilar. ¿Se va entendiendo? De hacer un hecho de carácter personal. ¿Vale? Yo contraté a Genaro Cáñez como un arquitecto de obra y él incumplió con el contrato. La obligación de hacer es que la autoridad le va a obligar a Genaro que cumpla con el contrato que en su momento suscribimos y que realice la construcción de la cual ya fue pagado. ¿Ok? Un hecho de carácter no personal, la entrega de una suma de dinero, la firma de un instrumento o celebración de un acto jurídico. Resulta que yo le compré el bien inmueble a Mirtala Torres. Ya después ella no quiere acudir a notario para firmar la transmisión de propiedad. Entonces yo la llevo a juicio para que ella concurra ante notario. Y si no concurre, entonces el notario se va a encargar, bueno, el juez se va a encargar de que en rebeldía va a acudir ante la notaría y va a firmar la escritura. ¿Se entiende? La de rendición de cuentas, por ejemplo, en un juicio sucesorio. José Miguel es un albacea y le vamos a pedir cuentas finales de la administración de la sucesión. ¿Ok? La división de una cosa común. Una propiedad se va a dividir para repartir entre Mirtala, entre Hilda, entre José Miguel, entre Genaro y entre Alfonso. ¿Se entiende? Ok, y obligaciones de no hacer, no entorpecer, de alguna manera no realizar actuaciones que puedan conllevar a entorpecer la ejecución de esa sentencia, de esa resolución. Bueno, lo primero que va a ocurrir, compañeros, es, en este caso, es que para dar cumplimiento a esta sentencia, vamos a verificar
lo siguiente. Ahí va. Se va a llevar el embargo. En el caso, en primer lugar, vamos a llegar con el deudor. Y al deudor vamos a requerirle previa cita el pago correspondiente. Si en este momento pagase, pues vamos a concluir con esta diligencia y entonces se está cumpliendo con la obligación. Si no paga, le vamos a pedir señale bienes. Ok. En primer lugar, los va a señalar quién, el propio demandado. Si no los señala él, los va a señalar la parte actora. ¿Ok? Se lleva el embargo de los bienes, se designa un depositario y se entrega la documentación del embargo. En ese embargo van a firmar de recibido, en este caso, eh, la parte demandada, y si ese se niega a firmar, no importa. Tenemos la presencia de dos testigos que van a constar que se llevó a cabo esa diligencia de embargo. Claro que, por supuesto, esa diligencia puede ser objeto de medios ordinarios de impugnación, como ya platicamos con antelación. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Bien, avanzamos. Bueno, ya después lo que vamos a verificar es, bueno, ya se embargaron bienes. ¿Vas a pagar? No, no voy a pagar, no tengo dinero. Bueno, entonces vamos a proceder a la enajenación de los bienes muebles o en su caso bienes inmuebles, materia del embargo. ¿Ok? Se va a consignar el pago los bienes al mejor postor, a la persona que comparezca y pague la cantidad que se está pidiendo en ese remate judicial. Aunque por supuesto la parte actora puede aceptar los bienes en adjudicación de pago, poniendo fin al procedimiento de enajenación. En el caso de bienes inmuebles, se va a llevar el remate judicial en almoneda pública. Se presenta un certificado de libertad de gravámenes, un avalúo que tenga por lo menos 6 meses de haberse emitido. Se va a presentar una subasta y el mejor postor es el que va a recibir la titularidad de ese bien. Ese postor entrega la cantidad de dinero. ¿Sale? Se lleva a cabo la escritura y se paga a la parte actora. La parte actora puede aceptar en pago el bien inmueble y por supuesto, en el caso de que se pague el bien, pues bueno, se cubrirá la suerte principal, ¿ok? También, por supuesto, los accesorios, que son los intereses. Y por supuesto, al final, compañeros, también si queda un remanente, se le va a entregar a la parte demandada. Ejemplo, el adeudo con los intereses llegó a 1,150,000 pesos. ¿Ok? Ese es el adeudo final. Sin embargo, el inmueble se vendió en 1,300,000 pesos. Por lo tanto, hay un remanente de 150,000 pesos que se va a entregar a la parte demandada. ¿Se entendió esto, compañeros? Sí, muy bien. De todo esto que estamos comentando, pues llegamos a la conclusión, mis estimados amigos, de esta retroalimentación sobre la asignatura Teoría General del Proceso. Ok, es muy importante que revisen todo lo que en su momento se estudió, que hayan realizado su cuestionario correspondiente, pero sobre todo, compañeros, lo mejor que deben hacer es seguir y seguir y seguir estudiando.
Los límites se los van a colocar ustedes, ¿eh? Son materias que, por supuesto, que me digan que el 100% ahorita queda comprendido, no es así. Hay que repasar, hay que repasar, hay que volver a estudiar. Y el detalle que el estudio se nos haga un hábito. Cuando más tengamos esa hambre de aprender, más vamos a progresar en este ámbito del mundo del derecho. Por eso la recomendación es que ustedes pues continúen con esta formación profesional y créanme que van a llegar a lograr todos sus objetivos académicos. ¿Se entiende? Muy bien.